Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Fue un empresario fracasado que jugaba, bebía, traicionaba a su esposa y era amigo de nazis. Y aún así fue totalmente redimido, ya que por años este perdedor decidió mentir, jugar y apostar por una buena causa: salvar la vida de más de 1 millar de judíos. Posiblemente usted vio a Liam Neeson interpretarlo en la versión fílmica de los hechos en La lista de Schindler. Pero ahora, conozcamos al hombre real y la desconcertante verdad acerca de Oskar Schindler. He gave me life, he saved my sisters, and I couldn't ask for any more. Anybody who was related to us in Poland had died at the hands of the Nazis, and we were the only ones that survived. And the reason we survived is because we ended up on Schindler's List. The allure of Oskar Schindler is in his ambiguity as a human being, the ambiguity of his motives. He saved them not because he was at the beginning kind-hearted, good, noble, moral, and the like, but because on a very deep level he developed a human attachment to these people. You know, he bribed everything. He did everything with money or with gifts or whatever he did. And he accomplished it. He was, to us, he was an angel. Oskar Schindler, el hombre de la lista. En 1980, en Beverly Hills, California, el escritor australiano Thomas Keneally entró a una talabartería para reparar una maleta. El dueño del establecimiento, el sobreviviente del Holocausto Leopold Page, contó a Keneally una asombrosa historia. About German, Nazi, drinking, womanizer, profiteer, who saved 1,300 Jewish lives, children, women, and men, and I noticed that he was interested in this story. I knew that the story of Oskar had all the right ingredients because people love paradox, and the paradox of the scoundrel savior is one of the contradictions that people most love. Este encuentro casual tuvo como fruto La lista de Schindler, un éxito de ventas merecedor de varios premios. Luego vendría un film ganador del Oscar realizado por Steven Spielberg, que sería visto por millones. Es la historia acerca de un hombre que presenció las atrocidades cometidas por su propia gente, un hombre que con humanidad y valor se opuso a esto. Oskar Schindler nace el 28 de abril de 1908 en Zittau, Checoslovaquia, en una zona conocida como Sudeterland. Zittau se encontraba justo en la frontera con Alemania. La mayoría de los habitantes, incluyendo la familia de Schindler, eran de origen alemán y se consideraban a sí mismos alemanes. Oskar era el mayor de 2 hermanos. Él y su hermana Elfrida se querían entrañablemente. La madre Louise, como muchas madres de la época, era quien dirigía a su familia de clase media. A pesar de que la familia era católica, Louise era la única practicante de la fe. His mother was the characteristic misused Catholic woman married to a somewhat philandering, fun-loving, boozing father who had a small factory in the town. Fuera del trabajo, los intereses de Hans Schindler se centraban en los cafés, donde podía fumar, beber coñac y socializar con sus amigos. Su hijo Oskar estaba afinando sus propias habilidades sociales. Oskar estaba aprendiendo cómo manipular a otros. With both his parents, Oskar Schindler probably got away with everything short of murder because
he got away with everything short of murder when he grew up, and I'm sure that applying the same charm to his parents served him well. Una importante influencia para Oscar fue una familia judía del vecindario. Él asistía a la escuela y jugaba con los dos niños. Generalmente, la amistad entre vecinos no era trascendental, pero en este caso sí lo fue. Schindler regarded Jews not as alien others who could be easily stigmatized, but as human beings who are like us, who breathe like us, who laugh like us, who cry like us, who grieve like us. And the recognition of the other person as a human being and not as a stereotype means that you're capable of establishing human relations with them. Durante su adolescencia, no mostró interés por los estudios, aunque sí finalizó la escuela secundaria. En la fábrica de su padre aprendió destrezas mecánicas, lo que lo llevó a interesarse en los automóviles. Más tarde, Oscar se interesó en las motocicletas. Amaba la velocidad y la sensación del peligro, además de ser el centro de atención. He was participated in the car races, and he was a very good driver and even got lots of awards as a driver. In school, he was in every play and he has to have the major role. And he was charmer, and the girls was after him. Oscar tuvo muchas novias, pero en 1928, a la edad de 20 años, pareció establecerse. Luego de un breve noviazgo, casó con la hija de un acaudalado granjero llamado Emily Pelson. Emily había sido educada en un convento, lo cual contrastaba con la agitada vida de Oscar. Oscar recibió una considerable dote cuando contrajo matrimonio. Según Emily, Oscar rápidamente adquirió un costoso automóvil y malbarató el resto. He wanted to be rich, and he wanted sexual gratification, quite frankly. So they were his ambitions. A good time, he had the ambitions not of a philosopher, but of a hedonist. A principios de los años 30, Oscar ingresó en el ejército de Checoslovaquia. Odiaba las reglas y lo abandonó tan pronto como le fue posible. Luego del servicio, Oscar regresó con Emily, pero solo en teoría, puesto que en el día trabajaba en un taller de electromecánica, mientras que por la noche, en lugar de regresar a casa, vivía una vida de soltero y permanecía largo tiempo en los cafés. It appears that his father had a big influence upon him. His father was an unsatisfactory husband, as Oscar was, and Oscar was appalled by his father's behavior towards his mother. But then, of course, as so often happens with us fellas, he went on and reproduced the behavior of his father in his own relationships with women. En 1935, cuando Oscar contaba 27 años, su padre abandonó a su madre. No hubo divorcio. 3 años más tarde, ella moriría, solitaria y llena de dolor. En el funeral, Oscar se negó a hablar con su padre. Nunca lo perdonaría por haber abandonado a su madre. Fue en esa época cuando sus amigos y familiares se sorprendieron de ver que Oscar portaba la esvástica. Se había unido al partido nazi. He got involved in the Nazi Party because it was good for business. He wanted to make a lot of money, and he did make a lot of money. El Partido Nacional Socialista, que se expandía bajo el mando de Adolfo Hitler, requería de nuevos militantes. Oscar se unió al Abwehr, la agencia alemana de inteligencia. El Abwehr envió a Oscar a Cracovia, Polonia, como un supuesto hombre de negocios para recolectar información acerca de la Gestapo y del ejército alemán. Como en la mayoría de los regímenes dentro del Tercer Reich, también existían las rivalidades. Oscar esperaba su misión con anhelo, ya que veía en Cracovia una ciudad llena de posibilidades. El 1 de septiembre de 1939 se inició la ocupación nazi con la toma de Polonia.
Una semana más tarde, Oskar Schindler, de 31 años, arribó a Cracovia como agente del Abwehr, la organización alemana de inteligencia. Su encantadora sonrisa y su habilidad para disfrazar su soborno como un regalo de amistad le ayudó a rodearse de las conexiones correctas. He didn't go into World War II thinking, I'm going to save Jews and be a hero. He went into it thinking, I'm going to make a lot of money and be set for life. La Cracovia que Schindler explotaría era una desconcertante ciudad industrial con una floreciente comunidad judía de 66.000 miembros. Pero cuando el ejército de Hitler invadió Polonia, los judíos de Cracovia, al igual que los 3,5 millones de habitantes de otras partes del país, fueron apartados del resto de la sociedad. Los nazis decretaron que todo judío mayor de 10 años debía portar una estrella de David como símbolo de su raza. The Nazis followed a very specific pattern, which was to take the population that was defined as Jews, to isolate them, to stigmatize them, to confiscate their assets, and to make it impossible for them to continue with a normal human life and to exploit their assets. Schindler fue testigo de cómo los nazis evacuaron a los judíos de sus departamentos y los hacinaban en guetos, para luego ocupar los departamentos vacíos. Los nazis también se adueñaron de las fábricas judías y retuvieron a los que allí trabajaban como esclavos laborales. Schindler tenía todos los privilegios de un nazi y pronto comprendió que podía beneficiarse de la desgracia de los judíos. Lo primero que hizo fue adquirir una fábrica judía en las afueras de Cracovia. Por consejo de Isaac Stern, un contador judío que había conocido, Schindler decidió dirigir la fábrica con Stern a cargo de las cuentas. Schindler estaba convencido de que podía obtener lucrativos contratos con el ejército, produciendo utensilios de cocina y material de guerra para los soldados alemanes. Desde su primer encuentro, Schindler y Stern establecieron un fuerte lazo de amistad. Cuando Schindler comenzó a hablar de la guerra, de las feroces matanzas y de la religión, Stern vio en él la posibilidad de plantar una semilla. Fue entonces cuando le comentó acerca de un adagio del Talmud: aquel que salva una vida, salva a la humanidad entera. Schindler nunca lo olvidaría. Schindler compró la fábrica a una corte de Cracovia. El préstamo de 50.000 zlotys, el equivalente a $10.000, lo obtuvo de algunos judíos adinerados que estaban conscientes de que su dinero tarde o temprano iba a ser confiscado por los nazis. De ahí que prefirieron correr el riesgo con Schindler. DEF, Deutsche Metallfabrik, conocida por los trabajadores bajo la abreviatura de Emalia, pronto se convertiría en todo un éxito. Schindler, el operador, era quien hacía los negocios. Detrás de las apariencias, él confiaba en su personal. Schindler tenía sentido empresarial y a la vez el corazón para tratar a sus trabajadores judíos como seres humanos. Frecuentemente con una broma, una sonrisa o un inesperado gesto de amabilidad. He came to my workstation and called me by my name, and occasionally asked me things, not because he wanted to really have the information, but he just wanted to make human contact with somebody like me, who was 13 years old. And then I'd find out the following day that when I went to get my ration of soup, that I was supposed to get 2 rations, because Schindler had ordered double ration for me. That's the kind of person he was. También había otras evidencias de que Oskar Schindler era distinto a los demás nazis. Él advertía a sus judíos acerca de los venideros Achtung, incidentes calculados en los que los nazis aterrorizaban y asesinaban a los judíos de Cracovia. A kind of covenant developed between Oskar Schindler and his prisoners. It was a very rough covenant, but it basically said, you run my factory and keep things chugging over, and I'll keep the dogs and the jackboots and the lash and the rifle off the factory floor. Como resultado, Emalia ganó la reputación de ser un refugio contra la brutalidad de los nazis.
Los judíos de Cracovia buscaban trabajar allí y Schindler estaba impaciente por recibirlos a todos, ya que con una mayor cantidad de judíos representaba un mayor beneficio económico. A pesar de que los propios judíos recibían alguna paga, Schindler aún tenía que entregar parte de sus sueldos a la SS. Pero por los 6 marcos diarios, unos $2, contratar judíos era mejor negocio que contratar mano de obra polaca. Schindler estaba desafiando las leyes nazis al tratar a los judíos con dignidad, pero también quebrantaba las leyes del matrimonio. Schindler mantuvo a su esposa Emily lejos de Cracovia, donde tenía incontables aventuras amorosas con señoras alemanas, secretarias polacas y muchas otras mujeres. He was a sexual omnivore, and he could never get enough of women. Women could never get enough of him. He was a powerfully built man. He was very attractive. He smelled good. He looked good. He exuded sexuality, and he had no self-control. Emily Schindler siempre tuvo la esperanza de que su esposo podía reformarse y volver al camino correcto. She was also a very devoted Catholic, because we asked why she didn't divorce him. She said, no, I couldn't. I wouldn't hurt my parents by divorcing him. Besides, I love this man. I love this man. And while we were not jealous, no, when he will have only one girlfriend, I will be extremely jealous. But he has hundreds. So how could I be jealous about 100 women? El chiste de Emily revelaba sus amargos sentimientos acerca de su matrimonio, ya que ella siempre opinaba con mordacidad acerca de Schindler y sus numerosos amantes. La incesante búsqueda de bellas mujeres no distraía a Schindler de sus compromisos con sus trabajadores. Había comprometido su fábrica con el gueto judío, donde las condiciones eran infrahumanas. Schindler estaba al tanto de la miseria y sabía acerca de los planes nazis de liquidar al gueto. On March 12, 1943, Oskar Schindler told us when we arrived at work there that we will not be going back to the ghetto that particular evening. The reason for that is that there is trouble in the ghetto, there is shootings, killings, and a liquidation of the ghetto going on, and we would be better off staying here until this is over with. La liquidación de 10.000 judíos de los guetos de Cracovia tuvo un poderoso efecto en Oskar Schindler, quien presenció la atrocidad. He would have seen beating, he would have seen dogs biting, he would have seen officers cruelly whipping and screaming and shouting and bludgeoning. Every imaginable form of destruction, including mass shootings, would have taken place at that moment. You know, a war profiteer can tolerate an awful lot. Wartime is a difficult time for everybody, but that may have been the moment when it became too much, and when he recognized that something awful, beyond description, beyond recognition, beyond articulation was taking place, and that may be the moment that changed him. Los judíos que sobrevivieron esa noche fueron enviados en vagones a los campos de exterminación de Auschwitz y Treblinka. Esto era parte de lo que había sido denominado la última solución de Hitler. Now he knew that there was a grand strategy to actually rid Europe of these people, to treat them as a virus which would be totally eradicated. He knew they weren't a virus. He knew that because he knew Stern and he knew those kids he played with as a child. Los trabajadores judíos de Schindler, junto con otros 12.000 judíos, fueron confinados a una dura vida en el campo de trabajos forzados de Plaszow. Durante el día, continuaban trabajando en la fábrica de Schindler. Al finalizar el trabajo, regresaban a la desolación del campo, un lugar donde los maltratos y las ejecuciones en masa eran comunes. Plaszow era dirigida por un comandante, Amon Goeth. Según los sobrevivientes del campo, Goeth era un monstruo. It was no life. It was waiting for death.
he was killing people at random before they went to work. Terrible memories I have when thinking that he was coming back through the yard, whistling a happy tune. He was content, like a content animal. He loved to see blood. He was training the dogs how to attack people. It's very hard for me to talk about this because it was terrible. He would give out an order to the big one, to the white Ralph, and the dog would hop on people and tear them apart. Este era el hombre con que Schindler comía, bebía y se divertía. Pero esta relación tenía un doble propósito. Oskar Schindler tenía un plan para mantener a los judíos lejos de Amon Geft. En 1943, los ataques del régimen nazi contra los judíos estaban en pleno apogeo. En el campo de trabajos forzados de Plaszow, el comandante Amon Geft daba plena libertad a los impulsos asesinos. Y a pesar de la brutalidad imperante, Oskar Schindler pasó muchas veladas festivas en la vida de Geft, con vista al campo. Oskar was able to drink with the devil, to make deals with the devil. That's because there was a lot of the devil in him as well. If Oskar hadn't been that particular blend of satyr and black marketeer and drunk and savior, he couldn't have saved them. He had to be that particular blend of contradictions to be a savior in a world where all values were upside down. Para Helen Rosenweich, quien fue sirvienta en la villa de Geft, la estrecha relación de Schindler con Geft y su preocupación por los judíos era una situación confusa. Oskar Schindler came down into the kitchen and he took me to the window. He says, "You see the people down the hill? They carried stone, they were digging the hill." He said, "Look at them, watch them. You see people in Egypt, you Jewish people, when they were enslaved, and then they were freed from Egypt. This is what's going to happen to you. You will see. You're going to be free from that hell." Schindler pronto comenzó a cumplir sus promesas. Aprovechando su estrecha relación con Geft y otros altos oficiales nazis, Schindler obtuvo un permiso para construir barracas cerca de Emalia. Él los convenció de que sus obreros trabajarían más duro y por más tiempo si no estaban obligados a regresar a Plaszow. Los propios judíos también se beneficiaron. Ahora ellos estaban fuera de la mortal jurisdicción de Geft. Those people really were saved from beating, hanging, killing that was taking place in Camp Plaszow. Emalia era ahora un campo de concentración autónomo. Esto convertía a Schindler en director de un campo de concentración. Sin embargo, él les proveía alimento extra, asistencia médica y otros beneficios que no existían en otros campos de concentración. Estos servicios especiales eran costosos, pero Schindler podía afrontar los gastos, puesto que estaba haciendo una fortuna en el mercado negro, vendiendo los excedentes de la producción de su fábrica. Para las leyes alemanas, las actividades de Schindler en el mercado negro eran ilegales, pero también lo era el trato humano y cordial que daba a sus trabajadores. On one occasion, he had his birthday party, and some of the inmates baked a cake, and a little girl, a young girl, took it up to the office and gave it to him. So he gave her a kiss. And this, of course, was a major crime during that period of time. En consecuencia, Schindler fue arrestado. Este sería el primero de 3 arrestos, pero él siempre estuvo dispuesto a negociar para salir del problema. Estaba jugando algo muy peligroso. This is a big operation. He does it openly. He, as a German citizen, is violating their laws openly.
He does it at great personal risk and great personal expense, and finally, with no expectation of reward. En la primavera de 1944, Schindler y sus judíos tuvieron que adaptarse a los cambios de la guerra. Los rusos avanzaban firmemente por el frente oriental, mientras que los alemanes se retiraban. Los nazis habían ordenado que todos los campamentos y subcampamentos en Plaszow y Cracovia fueran evacuados. A este punto, Schindler hubiera podido escapar, ya que era un hombre adinerado, pero él sabía lo que sucedería con sus judíos si lo hacía. En lugar de esto, se dirigió a Berlín, donde recibió la autorización para mudar a sus obreros a una nueva locación en Brünnlitz, cerca de su pueblo natal en Citeaux. Schindler convenció a los nazis de que su nueva fábrica produciría municiones, por lo que sus judíos tendrían que ser clasificados como esenciales para el esfuerzo de la guerra. Tenía la esperanza de librar a sus trabajadores de la cámara de gas en Auschwitz. Todo el que se trasladara a Brünnlitz con Oskar Schindler tendría que aparecer en su lista, una lista que significaba la vida y que los judíos llamaban simplemente la lista de Schindler. Aproximadamente 100.000 trabajadores fueron incluidos en ella. Eran judíos de la fábrica de Schindler, así como del campo de trabajos forzados de Plaszow. Schindler incluso cumplió la promesa que le había hecho a la sirvienta de Geft. He said, "Give me the names of your sisters." And that's how my sisters came along with me. The names were put on a list. I really didn't know about the list. Los judíos de la lista de Schindler no fueron llevados directamente a Brünnlitz. Hubo dos terribles desvíos. En primer lugar, los 801 hombres fueron conducidos al campo de concentración de Gross-Rosen. 300 mujeres fueron enviadas a Auschwitz. Cuando vieron el humo que salía de las chimeneas, comprendieron los mortales propósitos del campo. They put us in the shower room and I was standing there quite some time till we know what is going to come down. Or it's going to come down water, or it's going to come down gas. Are we going to get killed? Are we going to get gassed? We didn't know. That was the most horrible minutes. I don't know how long it was. For me, it was very, very long, but it probably wasn't long. But every minute was a year. And then came water. It came water. Schindler estaba al tanto de todo. Tenía que sacar a sus judíos de Gross-Rosen y Auschwitz. 2 de las mujeres perecieron allí. En esta entrevista, Schindler explica cómo salvó a sus judíos de un destino mortal. Da habe ich ungefähr 4 Wochen gekämpft. Die waren inzwischen mit anderen nach Auschwitz transportiert. It was a struggle to get the women out of Auschwitz. It was a miracle that I had them released after 4 weeks, with a list of names. Naturally, it required interventions, telegrams, and journeys to Berlin and Auschwitz. Es würde zu weit führen, wenn man die Details diesen Kampf. We arrived, the men from Gross-Rosen arrived in beginning of November. By the end of November of 1944, he brought the women from Auschwitz, the 298. And he said to, I remember like this was yesterday, thank God you are with me. Hot soup is waiting for you. En los meses venideros, Oskar Schindler incrementó sus esfuerzos humanitarios en favor de sus trabajadores judíos, dejando de lado cualquier tentativa de satisfacción personal. En enero de 1945, la guerra no marchaba bien para los nazis y la derrota era inminente. No obstante, Adolfo Hitler estaba decidido a completar su autoproclamada misión para resolver el problema con los judíos. Los nazis casi habían logrado exterminar los 8 millones de judíos en Europa. Los propósitos de Oskar Schindler contradecían al régimen nazi. Había protegido 1.100 judíos en su fábrica de Brünnlitz, Checoslovaquia, la cual era esencial para la guerra.
A Schindler se unió su esposa Emily, quien había llegado de su pueblo natal de Citeaux. Emily estaba tan horrorizada como Oscar por las atrocidades de los nazis. When Emily joined her husband full-time at the factory in Brunlitz, Czechoslovakia, she was an integral part of the operation and helping people survive. Mientras que los motivos de Emily para alimentar y velar por los trabajadores judíos eran principalmente humanitaria, las razones de Oscar eran aún ambiguas. If your workers are working for you and they are profitable, it is in your economic self-interest to keep them near you and to keep them in conditions that are less grievous so that they're more able to function. A pesar de que Schindler había comenzado su misión en la guerra en 1939 como un empresario que buscaba su propio beneficio, un incidente en enero de 1945 parecía indicar que a este punto de su vida sus preocupaciones humanitarias habían sobrepasado sus motivaciones financieras. 2 vagones que transportaban 132 judíos realizaban una penosa travesía que se había iniciado en Galaschow, Polonia. Los prisioneros habían sido rechazados por varios campos de concentración. Irónicamente, estos estaban muy llenos y había mucho trabajo exterminando prisioneros. Luego de 10 días sin comida ni agua, los prisioneros fueron abandonados en Brindlitz. Oskar Schindler vino a su rescate. So we have to cut out with the welding equipment the doors to remove them. And unbelievable things what we saw. We saw people's dead, 16 of them. There were 132 people in the 2 cattle train. These people were looked after by Oscar and Emily, and the fact that those carriages, those trucks were opened, the fact that these people were brought onto the floor of Brunlitz, and the fact that their lives were saved, the fact that Oscar bought a plot from the local parish priest for the burial of those who died. All this is an eloquent statement to the honor and benevolence of the Schindlers. Debido a que los sobrevivientes se encontraban en muy malas condiciones de salud, ninguno fue obligado a trabajar ni un solo día en Brindlitz. Y aún así, durante los siguientes 5 meses, Schindler pagó a los nazis más de 600 marcos diarios por los 116 judíos de los que se había hecho cargo. Este acto hablaba muy bien de la persona en la que Schindler se había convertido. En la víspera del 6 de mayo de 1945, Oskar Schindler tenía la importante noticia que los judíos a su cuidado habían esperado durante 5 años. Schindler asked us all to gather around. He stood up on something high, and he told us that we were free. The war is over. The Germans have surrendered, and that he was going to leave, and these guards who were standing around behind him were going to leave as well, and he wished us well. Everyone there was either in tears or in laughs or trying to crawl toward Schindler to kiss him and thank him personally, which was impossible to do with 1,000 people. It was an emotionally charged gathering where we just were short of being able to express our feelings, the unbelievable achievements that we have survived the war, and it was Oskar Schindler that brought us to this point. Los 1,200 judíos que Schindler había salvado se enteraron rápidamente del alcance del holocausto nazi. Otros 6 millones de judíos no habían tenido un Oskar Schindler que viniera en su ayuda. Desde ese momento, fueron los judíos de Schindler quienes estuvieron dispuestos a ayudarlo cuando fuera necesario. We, the survivors, the people who Oskar Schindler fed and protected for 4.5 years, knew when the Russian will take camp of ours, he as a German, as a Nazi, as a
profiteer, as a manager of the concentration camp factory, he will not have a chance to survive. Schindler, el antiguo beneficiario nazi, estaba ahora oculto como un sobreviviente de los campos de concentración. Los judíos que había salvado intercedieron por él, ayudándolo a escapar y alcanzar las fuerzas aliadas, ante las cuales podía rendirse sin peligro alguno. Oscar y Emily viajaron a Mannheim y reflexionaron sobre su futuro. Él tenía 37 años y ahora se enfrentaba a la turbulencia de un mundo de la posguerra. La economía alemana era un caos, al igual que las finanzas de Oscar. A pesar de los millones que Oscar había hecho durante la guerra, lo había perdido todo. Indudablemente, Schindler era un héroe. Pero más allá de los sobrevivientes que le debían la vida, nadie estaba enterado ni parecía importarle. After the war, when the drama was gone, he was adrift. He was afloat from one business venture to another and basically was a sybarite who lived to have a good time. Schindler pronto adquirió suficiente dinero para comenzar una nueva vida. En 1946, una organización judía lo premió con $15,000. Este sería el primero de numerosos regalos monetarios otorgados por la agradecida comunidad judía. Ese año Schindler se mudó a Buenos Aires, Argentina, donde él, Emily, 2 damas y 3 familias que él había rescatado intentaron rehacer sus vidas. La vida de Oskar Schindler durante la postguerra, al igual que antes, transcurrió en medio del contraste y la ambigüedad. Hubo momentos de gran disfrute y largos periodos de depresión. Mientras que todos los negocios que intentó emprender en Argentina fracasaban, Schindler siempre se las arregló para encontrar tiempo para bellas mujeres. Estas actividades llegaron a su fin en 1957, cuando Schindler se declaró en bancarrota. Al año siguiente abandonó a su esposa Emily y regresó a Alemania. Nunca se volvieron a ver. En Frankfurt, Schindler vivía en un apartamento de una habitación, con vista hacia la estación de trenes. Cada vez que recibía dinero de alguna organización judía, abandonaba la sordidez de su departamento y vivía en la opulencia por unos instantes. En 1961, luego de fracasar en varios negocios en Alemania, Schindler viajó a Israel por invitación de algunos de los judíos que él había salvado. 800 personas lo recibieron en el aeropuerto. Al mismo tiempo, Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final de Hitler, era juzgado en Jerusalén. Los israelitas resaltaron el heroísmo de Schindler durante la guerra y establecieron el marcado contraste entre estos dos ex-nazis. La prensa alemana también publicó artículos sobre la historia de Schindler. Para el momento de su regreso a Alemania, sus compatriotas sabían todo lo que él había hecho durante la guerra. He was condemned by the Germans, a traitor. He saved witnesses to the truth. 1,300 of them, children, women and men. And they are alive and they will talk and they will tell the truth. El juicio de Nuremberg condenó a muchos de los líderes nazis como Hermann Göring y el mismo Amon Goeth, quienes fueron ejecutados. Hubo muchos que escaparon al castigo y pudieron regresar a la vida civil. Los compatriotas de Schindler lo consideraban un traidor y lo rechazaron. Nadie deseaba hacer negocios con él. Incluso atentaron contra su vida. Schindler consideró el suicidio, pero no quiso darles ese placer a sus enemigos. El espíritu de Schindler se alegró cuando regresó a Israel el 28 de abril de 1962, el día de su cumpleaños número 54. Fue invitado a plantar un árbol en el Jardín de los Justos, un monumento del Consejo del Yad Vashem, a las víctimas del Holocausto. Schindler fue condecorado con una medalla. En ella estaba inscrito el verso del Talmud que Schindler había escuchado 2 décadas antes de los labios de Isaac Stern. Aquel que salva una vida, salva a la humanidad entera.
En 1963, un artículo sobre el heroísmo de Schindler atrajo la atención de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, que adquirió la historia por $50,000. Al igual que siempre que tenía dinero, Oscar lo gastó rápidamente. El film de la Metro-Goldwyn-Mayer nunca fue realizado. Los antiguos obreros de Oskar Schindler, con el tiempo, comenzaron a llamarse a sí mismos Schindler-Juden, los judíos de Schindler. El lazo con el hombre que los había salvado se convirtió en eterno. En 1968, el sobreviviente Leopold Page y otros crearon una fundación que velaría por Schindler durante el resto de su vida. El judío Leon Leeson se encontraba en una recepción en Los Ángeles ofrecida en honor de Schindler. Él recuerda su emotivo reencuentro con el hombre que lo había salvado, a sus padres y a 2 de sus 4 hermanos más de 2 décadas atrás. I reached out my hand and started to introduce myself because I realized, I was a grown man, and last time he saw me, I was not yet 15, So he interrupted me. He says, "I know who you are. You're Little Leeson." Schindler tuvo emocionantes encuentros con las personas que había salvado. Anualmente viajaba a Israel para celebrar su cumpleaños. Estas visitas de un mes fueron financiadas por los judíos de Schindler. Fueron maravillosos momentos que parecieran haber sido lo máximo en la vida de la posguerra. He felt in Israel every time he was invited like a king. He was accepted like the most important person, and he was cherished by those people, loved by the new children, by the new generation. En 1973, Schindler expresó a Leopold Page que deseaba ser sepultado en Israel. Al año siguiente, el 9 de octubre de 1974, Oskar Schindler falleció en Frankfurt de un infarto. Tenía solo 66 años. La devastadora noticia pronto llegó a los judíos de Schindler en todo el mundo. We cry. It was a tragedy for us personally. And I sometimes was asking myself, did we did enough for him? That we fulfilled the obligation? Maybe yes, maybe no. I tried my best. Los judíos de Schindler recolectaron el dinero para trasladar sus restos a Israel. Durante el funeral, 500 sobrevivientes rindieron un último tributo a su héroe y salvador. El legado de Oskar Schindler vivirá por siempre. People have a choice in their lives. And Schindler is an example of it. He was a Nazi, but he was a good person. Su historia nos enseña que podemos crecer sin odiar a otros por ser de diferente religión, raza o nacionalidad. Debemos ver a Oskar Schindler como un noble ejemplo de lo que significa hacer lo correcto y oponerse a aquellos que obran mal. He's an indictment of the generation of perpetrators. He belies the truth that they think they tell. When they say, well, everybody did it, we had no choice, we couldn't have done otherwise, there were no alternatives. You point to Oskar Schindler, there were. He made a difference, and he made a difference when it counted. ¿Por qué arriesgó Schindler su vida para salvar a los judíos? Posiblemente nunca lo sabremos, pero nunca dejaremos de conmovernos por lo que hizo. En un mundo donde la violencia y la brutalidad surgen de manera tan intempestiva e impredecible. Pero es justo que recordemos que a veces el coraje y la compasión también pueden producirse de manera repentina. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.